Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy voy a hablar de Cañizal, el que yo considero mi pueblo, porque es el pueblo de mi abuela y donde he pasado allí mucho tiempo y tal. Y ya hice un podcast hablando de mi pueblo, pero hoy quiero hablar porque, a ver, ese es un tema muy importante el que quiero hablar hoy. Es la historia, en este caso de mi pueblo, de Cañizal, pero la historia que tienen tantos pueblos y tantas ciudades, tantos barrios. También os hago spoiler, hablaré algún día del el barrio de Entrevías, que tiene tanta historia, tal como lo defendió, cómo defendió que no se lo llevaran por delante. Pues es que hay tantas, lo que yo digo. A mí me gusta, y soy el primero que me gusta las batallas épicas, tipo las Navas de Tolosa, Trafalgar, también las derrotas, y otros personajes súper épicos y tal, pero también nos gustan las cosas más, estos que no por ello tienen menos importancia, lo que pasa es que han sido menos conocidas y menos trasladadas por los historiadores y por la historia prácticamente. Entonces, pues quiero traer, y es algo que quiero traer de vez en cuando, o sea, en pequeños pueblos de España, pequeños barrios, pequeñas ciudades, pequeños personajes de menos conocidos. Por cierto, os hago un si tenéis un pueblo, una ciudad, un barrio, un personaje, algo histórico que queráis que hable yo de ello, o que veáis de que de algo se puede sacar algo y sacar una historia, sacar algo para un podcast, y yo investigo, si me comprometo que dentro de mis medios, dentro de los medios humildes que tengo, voy a la Biblioteca Nacional, busco en internet, voy a un libro, lo leo y tal, veo documentales, o sea, toda la información que pueda, incluso la que me podéis dar y tal, todo eso lo uso para el tema que queráis. O sea, en este caso estamos hablando de historia, pero en otros temas igual, porque esto también a mí me gusta que los oyentes, pues, en el programa pongan y si queréis que hable de, yo que sé, de vuestro pueblo, vuestra ciudad, un personaje que conocéis, de la Guerra Civil, de la Segunda República, de la Edad Media, en vuestro pueblo, de todo tipo, hasta un santo menos conocido, o una persona que fue condenada por tal, y es curioso el caso y tal. Todos casos históricos, en este caso que estamos hablando, pues yo os hago os tiro el guante, a quien me lo quiera os doy el guante, y el que me lo quiera lanzar, pues yo me gusta mucho la marcha y haré eso gustoso. Pues vamos a hablar de Cañizal, porque Cañizal tiene una historia. Claro, es el típico pueblecito que dices, no tiene historia prácticamente. Por cierto, este podcast probablemente veremos, pero a lo mejor se divide en dos, porque hay la historia de que vamos a hablar un poquito de Cañizal, y hay un personaje que en la Segunda República y en la Guerra Civil, que me quiero contar solo sobre él un capítulo, aunque me quede un capítulo corto, pero creo que se lo merece. Y bueno, hay tantos personajes como él, pero eso ya llegará algún día. Pues Cañizal, que está en la zona de provincia de Zamora, que está muy cerca, claro, es que está cerca de Zamora, pero está casi en la provincia de Zamora, pero estamos casi más cerca de la zona de Salamanca, Peña de Bracamonte y demás, y otros pueblos, pero bueno, está ahí. Pues Cañizal, su historia se remonta a los primeros asentamientos en la Huesa, un enclave alto medieval en los siglos V y entre los siglos V y VII, y resistió la invasión musulmana. Los han encontrado cerámicas tardorromanas y de esta época, ya que tenía mucha relevancia en la época, debido a las rutas que tenía con toda esa zona. Recordemos que toda esta zona de Zamora, Salamanca y tal tenía rutas comerciales con lo que era la Lusitania, la provincia. Que ahora todo ello prácticamente es Portugal, pero en esa época es que, claro, esto también daría para otro podcast, pero cuando se habla muchas veces de la historia de ciertos territorios, se deja aparte porque no, es que como eso ahora es Portugal, pero en esa época tenían rutas comerciales, tenían alianzas, y era muchas veces el mismo territorio bajo la misma corona o el mismo imperio. Pero bueno, es esta parte de ver la historia, y como conté con el tema de Marruecos, que no queremos ver que es parte de nuestra historia y tal, y el tema musulmán aparte también, pues el tema de Portugal es parte de nuestra historia, han sido parte de nuestro territorio, parte de nuestra, en Portugal luego fue parte de la corona española, pero bueno, es esa cosa de no querer ver la historia. Pues tras la reconquista cristiana, esto que ya era musulmán, pues en el territorio, en el siglo XI, Cañizal se reorganiza como un núcleo estable.
Ya es una ciudad, ya deja de ser La Huesa, ya es Cañizal como tal, y en el territorio donde está Cañizal, y su desarrollo definitivo llega cuando Urraca de León pues coge y estas tierras las cede a la Orden de San Juan de Jerusalén. Que la Orden de San Juan de Jerusalén os sonará a algunos, que es la Orden de los Hospitalarios. La orden también, que luego es la Cruz de Malta, porque son los de la Orden de San Juan que defienden Malta. Y es que yo es algo que la historia, y muchas veces cuando se habla de orden militares religiosas, todo ese halo y cómo ha acabado, y como un montón de cosas, el tema de los templarios, pero es que la Orden de San Juan, o los hospitalarios, como los queréis llamar, porque tienen varios sobrenombres, tiene una historia fascinante, de siglos y siglos, duraron mucho más que lo que es los templarios, y toda la historia también. A ver, los templarios han sido ensalzados, han sido tal. Entonces los San Juan, que entre comillas, hay que poner en comillas, pero entre comillas eran como la otra orden, los rivales, pues siempre la historia. Pero fijaros, en un pueblo y tal, Cañizal, pues fue fundado y se le dio estas tierras a los hospitalarios. Entonces, fijaros, luego Alfonso VII confirma esto que hizo Urraca de León, que por cierto, si queréis un buen podcast sobre Urraca de León, hay que decirlo, iros al podcast que hizo Restañando el Alma, el bueno, el Iñaki Undangarín, el bueno, el que no roba de momento, pues hizo un podcast con Urraca de León, el bueno de Iñaki Undangarín, en que le ponía voces a doña Urraca de León, un Toñi Martínez de podcast Perretes, y que junto a Iñaki hacen heroínas y malvadas. O sea, os recomiendo mucho los podcasts de Toñi Martínez, mola muchísimo. Entonces, por favor, escuchad este podcast sobre Urraca de León, y que cuenta ahí muchísimas cosas sobre esta mujer y su historia. Pues eso, la orden organiza el territorio mediante encomiendas y estructura la vida económica, y empezó a usar este territorio y ese pueblecito de Cañizal, pues fue un cuartel general más para sus cosas, para también sus finanzas, porque estas órdenes militares luego iban recaudando impuestos, porque eran pueblos que eran suyos. Entonces los impuestos, y esto la gente se puede quedar loca, muchas veces muchos impuestos no iban directamente al rey, pasaban por órdenes militares o por otros sitios, y en este caso, hombre, las órdenes militares se quedaban algo porque eran sus tierras. Entonces, eso para que lo tengáis en cuenta, que un pueblo como Cañizal, que fue base de operaciones de los hospitaleros de San Juan, claro. Esto no se lo ha dado yo creo que el de turismo de Cañizal o tal, yo creo, para hacer visitas guiadas, recreaciones, os imaginado, recreaciones históricas con batallas de los hospitaleros de San Juan y otras cosas. Es que por eso digo que muchos pueblos de España y muchos municipios, muchos barrios, muchas cosas tienen una historia fascinante, una historia casi de película, y no nos paramos a ver. Todo el mundo dice, no, vamos a visitar Barcelona, vamos a visitar Zaragoza, vamos a visitar Madrid, a ver cosas históricas, museos, a ver tal, tantas cosas como que pasaron, como el 2 de mayo, tal, y luego tienes un montón de sitios al lado de tu casa. Pero bueno, es lo que pasa, es como esta gente que se va a las Islas Maldivas o a Hawái y no va a las Canarias, a la isla de Palma, una isla súper bonita y súper hermosa. Aprovecho para hacer también turismo también de la isla de La Palma, pues mola mucho. Entonces es eso, y a partir del siglo XV Cañizal y Villaescusa quedan integrados como un único núcleo dentro de la encomienda sanjuanista, ¿vale? De esta orden de San Juan. Y antes habían sido dependientes de Toro. O sea, este tema de las provincias, que pasaron también en época visigoda y en época romana, que muchas veces se va reestructurando para gestionar todo este tema de ciudades, municipios, pueblos y demás. Hay que decir que en el tema de las comunidades, Cañizal estaba en esa zona. O sea, recordemos que está en la zona de Zamora, de Salamanca, de Valladolid, toda esta zona donde el tema de las comunidades, la guerra de los comunidades, ya nos hemos pasado de la Edad Media a la Edad Moderna prácticamente. Pues en esa guerra de las comunidades hay que tener en cuenta
Pues que eso, que la documentación conservada indica que Cañizal se mantuvo fiel a Carlos I de Castilla y Aragón. Yo me niego a decir de España porque todavía eran reinos independientes. Tenía un mismo rey, pero no era un mismo reino, o sea, era una corona única, pero no un mismo reino, no es lo mismo, pero bueno. Y Cañizal, en esa zona que había muchos municipios y muchas ciudades que estuvieron al lado de estos comuneros, pues decidió ponerse al lado de ellos, al lado del rey. De esta época y un poco anterior, que salta un poquito de época, pero se sabe que hay crecimiento demográfico, que bajó la presión fiscal gracias a esta orden hospitalaria y pagaban menos impuestos a la corona. Importancia de la dehesa, que hubo muchos pleitos por los pastos y tal, y eso está en todo el tema de la documentación y tal que se ha conservado. Y bueno, pues esta iglesia que se construyó y tal, y bueno, fue el único municipio de toda esta zona que no sufrió crisis poblacional ni tema de peste en toda la época de la Edad Media, para que fijaos estos datos que sacamos. Pues ya pasamos de la guerra de las comunidades, es decir, claro, a esta época no hay prácticamente nada que contar, por eso ya saltamos a la guerra de la independencia. Y en julio de 1812, en los días previos a la batalla de los Arapiles, que eso daría para otro podcast, la batalla de los Arapiles, pues la zona de Cañizal tuvo relevancia estratégica en esos movimientos de tropas de Francia, tropas de Wellington, tropas sobre todo inglesas, portuguesas, algún español rebelde, pero todos esos movimientos y estuvieron ahí parando tal, no se ha hecho, creo que se hizo algún año, pero para mí, tanto lo de cómo se funda, el tema de Urraca de León, los hospitalarios y tal, daría para recreaciones y fiestas en Cañizal que podrían atraer a turismo, y esto de la gran independencia, vamos, se me ocurrió también hacer una recreación de esas tropas, esas batallas y tal, que se estaban estudiando en el terreno, y bueno, para que lo veáis. Y esa iglesia, claro, la iglesia que es histórica y de la época de San Juan, la iglesia es del año 1500, de toda esa época, la ermita, que es también muy bonita. Yo aprovecho, os cuento la historia del pueblo, y si pasáis por ahí, que ya digo, en la provincia de Zamora, muy cerca de Salamanca, y de sitios como Villascusa y demás, ya que alguna vez también contaré su historia y tal, porque va muy vinculada a la historia de Villascusa y otros pueblos a la de Cañizal, pero bueno, para que veáis. Y luego, durante la desamortización de Mendizábal, que esa desamortización daría tanto para hablar en tema de patrimonio histórico y en tantas cosas, pero algún día lo tocaremos. Hay tantas cosas por tocar de la historia de España que madre mía, que me voy a morir yo y voy a tener que dar el podcast a alguien, porque voy a tener que seguir contando cosas y personajes de la historia de España en el podcast. Pero eso, hubo ventas de tierras procedentes de esta orden de San Juan, que ya perdió el tener todas esas tierras, pero bueno, ahí está la fundación de este pueblo por la orden de los hospitalarios de San Juan, que ahí no cualquier pueblo puede decir eso. Y bueno, cambios en propiedad, reorganización del ayuntamiento, y bueno, ahí estuvieron, y un auge del cereal, sobre todo en Cañizal han vivido del cereal, aumentó la población, construcción de casas nuevas, entonces fue un poquito avanzando y avanzando un poquito hasta que ya llegamos al siglo XX, época de Segunda República, y aquí os voy a dejar con la miel en los labios, porque hay un personaje en que hay que hablar cuando se habla de Cañizal. Yo creo que es algo que es básico. Es el nombre de Gabriel Fernández Llamero, que lo hablaremos de él, de su historia, de muchas historias que hubo en esa zona, porque aunque Cañizal fue zona nacional, tuvo sus cosas, pero eso lo dejaremos para otros podcasts. Os dejo con el cebito, nos vemos en siguientes podcasts, espero que os haya gustado la historia de Cañizal, y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.